Ya, hoy día vamos a generalizar lo que vimos de límites. ¿Se acuerdan qué era un límite? Como concepto, ¿qué era? Era pararse en un punto y acercarse a él por derecha e izquierda y ver qué le pasaba a la función, ¿cierto? O sea, en este punto, en esta gráfica que hice, si nos paramos en el punto A y por ejemplo ponemos acá el L, ¿qué pasa si nos acercamos a la? ¿A dónde se acercan las imágenes? Por ejemplo, esa está cerca de la, su imagen va a estar cerca del L. Si me acerco más todavía, ¿qué pasaba? Estábamos más cerca del L. ¿Ya? Y eso nosotros lo hacíamos por ambos lados. O sea, si nos acercábamos a la, ¿por dónde nos podíamos acercar? Por la izquierda o bien por la derecha. Entonces, eso es lo que vamos a definir hoy día. El límite, en general, claro, uno se acerca por izquierda o por derecha, pero hay un tipo de límites especiales que son los límites laterales. Que eso es acercarse solo por la izquierda o solo por la derecha. ¿Ya? Por ejemplo, en esta misma figura, ¿por qué direcciones me puedo acercar a la? Ya lo habíamos dicho. Por izquierda y por derecha. Una sería esa y la otra sería esa de ahí. ¿Y qué es un límite lateral? Es uno de esos dos. ¿Cuál va a ser la notación? Al final eso es lo que nos interesa. Entonces, el límite lateral por derecha puse al revés los colores, ya no importa, después los cambio. Ya, esa es la definición. Analicémosla un poquito. Lo que escribí al lado izquierdo es solamente la notación. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a representar nosotros? ¿Se ve el amarillo? Sí. Eso es notación. No, no me gustó el amarillo. ¿Y qué es lo que va a significar esa notación? Va a ser el mismo cálculo de límite, pero el X. ¿Qué pasa con el X? Va a ser más grande que A. Si ustedes se colocan acá, en esta recta real, ¿cuáles son los valores más grandes que A? ¿Están a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Los más grandes. Por ejemplo, si ahí está el 1. El 1.1 está a la derecha. ¿Sí? Entonces, cuando escribamos esto, X tiende a un valor y le coloquemos un signo más arriba, ¿qué va a significar? Que nos acercamos, pero por la derecha solamente. ¿Ya? Y como les decía, aquí me equivoqué en los colores. Le puse morado a la derecha y a la izquierda. Ahí. Ya, ahí sí. Ya, ¿y qué creen que va a ser el límite lateral por izquierda? Con un menos arriba. ¿Y qué va a significar? Que se acercan por la izquierda, o sea, por los que son más pequeños que el número. Entonces, mientras que el límite lateral ya, y eso es lo mismo. ¿Qué le estamos agregando a la notación? Un menos como superíndice. ¿Y qué va a significar ese menos?
que vamos a calcular el límite, pero el x es más pequeño que el a. ¿Ya? O sea, nos acercamos por la izquierda. Sí, porque si miran, ¿cuáles son los que están a la izquierda de la? Los que están a este lado. Y acercarse por este lado significa acercarse por números que son más chicos. ¿Sí? Por ejemplo, si me acerco al 2, ¿qué sería acercarme por la izquierda? Tomar valores 1.9, 1.99, 1.999 y así. ¿Qué significaría acercarme por derecha? 2,1, 2,01, 2,001, 2,001 y así. ¿Ya? Eso es. Entonces lo único que estamos haciendo es tomando la definición del límite que ya tenemos y descomponiéndola. ¿Sí? Antes nos acercábamos por los dos lados. ¿Qué estamos diciendo ahora? Por un lado se llama de una forma, por otro lado se llama de otra forma. ¿Sí? Estamos clasificando. Es como lo mismo que estábamos haciendo antes, pero ser más específico. Más específico, porque justamente hay funciones, miren, voy a hacer un dibujito antes para que quede claro por qué se estudia así. La función que dibujé al principio, esta, si se fijan es bonita. La dibujé sin ninguna complicación. Voy a poner otra función que es un poco más rara. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo grafico esta función? A ver, ahí. Es rara, ¿cierto? De hecho, no hemos estudiado ninguna función de ese estilo. Pero, ¿qué pasa si ustedes se acercan al 1? ¿A dónde se acerca la función? No sé si se dan cuenta que depende por dónde se acerquen. ¿Sí o no? Si nos acercamos por la izquierda, ¿para dónde van las imágenes? Hacia el, hola, hacia el 2. Y si nos acercamos por derecha, hacia el 1. Entonces, por eso es importante separar los dos tipos de límites. Porque podría darse ese caso. ¿Ya? Entonces, en esta función, voy a escribirlo. Se tiene, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función? ¿Qué significa por derecha? Los más grandes, ¿sí? Por la derecha. Y claro, ¿y a dónde se va acercando? A 1. ¿Y qué pasa si me acerco por izquierda? Eso no significa que tenga dos límites. Tiene dos límites laterales, pero vamos a ver con un teorema que justo lo voy a escribir y hice el dibujo, que cuando pasa esto, no existe el límite. Ya. No, ¿por qué? Ya, si me acerco por izquierda, ¿a dónde tiende la función? ¿Se dan cuenta todos que tiende a 2 o no? Tomo valores que están antes del 1. ¿Y qué pasa con la imagen? Cada vez se va acercando más al 2. ¿Ya? Entonces, los límites laterales nos permiten poder analizar cosas de este estilo. ¿Sí? El límite, como lo vimos propiamente tal antes del receso, no dejaba hacer esto. ¿Por qué? Porque nos estábamos acercando por los dos lados a la vez. ¿Sí? En cambio ahora estamos diciendo o por derecha o por izquierda. Ya, y ahora sí escribo el teorema.
Este teorema es el importante. ¿Qué dice? El límite de una función existe si, solo si, o siempre y cuando, como lo quieran leer. ¿Qué era eso? Límite por derecha. ¿Qué era eso? Límite por izquierda. ¿Qué estoy diciendo con ambos? Tienen que ser el mismo. El mismo límite. ¿Qué pasa si son distintos? Como lo que pasa arriba. ¿Sí? El límite de la función no existe. ¿Ya? Eso es. O sea, si ustedes se acercan por izquierda, les da un valor. Se acercan por derecha, les da un valor distinto. ¿Cuál es la consecuencia? El límite no existe. ¿Ya? ¿Y si son iguales? Ahí sí existe. ¿Y cuál sería? Por ejemplo, si este dio 1, este dio 1. ¿Cuál sería el límite? Tiene que ser 1. ¿Sí? Entonces, eso dice el teorema. Límites laterales existen, sí, solo sí, el límite existe. Entonces, eso les permite a ustedes decidir si un límite existe o no. Acá, ¿esta función tendría límite cuando el x tiende a 1? ¿Por qué no? Porque son distintos. ¿Ya? ¿Y cuando tiende a 2, tiene límite esta función? Ahí sí, ¿cierto? O sea, en otras palabras, el límite tienen que verlo punto a punto. No es algo que ustedes puedan decir, la función no tiene límite nunca. No, tiene que ser en un punto. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con límites es en un punto. ¿Ya? No en todo el dominio. ¿Sí? ¿Y en qué punto? En el que va a ir. ¿Sí? Oye, que están calladitos. Ya, definición de continuidad. Es todo eso. ¿Qué dice? Primero, una función. Cualquiera. F, G, da lo mismo el nombre. Vamos a decir que ella es continua en dónde? En un punto. ¿Sí? Igual que antes, todo es en puntos. ¿Cuándo va a ser continua? ¿Qué era eso? Límite por derecha es igual a ¿quién? Al límite por izquierda. ¿Y qué sería esto último? La función evaluada en el punto, que es la evaluación de f. Ya, hagamos un dibujo de qué es lo que significa, porque tanta fórmula tiene que significar algo. Espero. Ya, esto. ¿Qué dijimos que era? El límite de una función por derecha. Ya, coloquemos el a. Aquí está el a. Ya, supongamos que por acá está el límite. Ya, ¿qué estoy diciendo con esto? La gráfica por derecha se acerca a un número. Pongámosle L. Sería algo así. Ahí se está acercando a L. ¿Qué estoy diciendo? Que por izquierda, ¿qué está pasando? Se está acercando a
lo mismo. O sea, va a ser algo así. Olvídense por ahora de esta última cosa. ¿Qué le pasa a la función? O sea, me acerco por derecha, tiendo a un valor. Me acerco por izquierda, tiendo al mismo. ¿Pero qué pasa en el punto? No hay nada. Por ahora no hay nada. Acuérdense que el límite, ¿qué significaba? Acercarnos, pero nunca ser. Acercarse, pero no ser el valor. ¿Sí? Y al imponer esto último, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa con este puntito? Que sí pertenece. Sí. También es parte de la gráfica. ¿Sí? Y ahí está. ¿De dónde viene la palabra continuidad? De que una curva continua. Hola. Que no tengo que levantar el lápiz, si lo quieren decir de alguna forma, para graficarla. ¿Sí? Porque miren, si se tiene solo eso, ¿qué le pasa aquí? Le falta un puntito. ¿Qué pasa cuando la quiero graficar? Tengo que saltar. Y ahí seguir graficando. Pero si exijo que además la función en el punto valga lo mismo que el límite, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pintando el puntito. ¿Sí? Y eso es que una función sea continua. Me acerco por izquierda, me acerco por derecha, tienden a lo mismo. Y además, justo en el punto, la función vale el valor del límite. ¿Ya? Eso es continuidad. Por ejemplo, veamos varios. Ya. Se va a caer la U. Esa función que grafiqué, ¿será continua? A simple vista no, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con los límites laterales? Son distintos. Entonces, ¿se cumple esto? No, no es continua. Pero cuando se evalúa tampoco. No, y cuando se ve que basta con que una no se cumpla y ya no es continua. Entonces esta no es. Mentira que se pusieron justo a trabajar. Pero eso es cuando yo lo veo en una gráfica. ¿Mm? Pero si yo trato de... En una función como con letras, como de sacarlo como un ejercicio. después lo vamos a hacer. Como que estoy... Y entonces esa no sería continua porque se acercan por izquierda y por derecha, da distinto. Tiene dos límites laterales distintos. Ya, ¿y esa? No entiendo la función que... ¿Ah? Ya. No entiendo lo que dibujo, pero dibujo abajo un punto. Es como que son dos funciones. Uno es el punto de abajo y el de arriba. Sí, es que esta es la función. Pero ¿qué le pasa en este valor A? No vale eso, sino que vale otra cosa. Eso significa. O sea, entiendo lo que está explicando, pero cómo llevarlo a valores reales no entiendo. No sé, de ahí vamos a hacer uno con valores reales. Entiendo que valga otra cosa, pero tenga otro límite. Como que... Ya miren, esta función, si se acercan por izquierda, ¿a dónde tiende? A L. Si se acercan por derecha, también tiende a L, pero ¿cuánto vale justo en el punto? Otra cosa, que no es L. Entonces, ¿qué condición no se cumpliría? ¿Esas dos son iguales? Sí, pero ¿son iguales a la función evaluada en el punto? No. Entonces tampoco sería continua. ¿Por qué? Porque los límites existen, pero no son iguales a la función evaluada en el punto. Eso es. Ya, y una que sí. Unas que les gustan hartos.
Esa. ¿Cuál era esa? Trigonométrica. Ya, esa, por ejemplo, si me paro en un valor A, me acerco por izquierda, ¿a qué tiende? A medida que me acerco a la por izquierda, ¿qué pasa con las imágenes? Se acercan a f de A. O si quieres le coloco un número, para que no sea tan... ¿Le coloco un número en vez de una letra? Ya, ¿qué pasa si me acerco por izquierda? A pi. ¿La función a qué se acerca? A 4/5. ¿Qué pasa si me acerco por derecha? La función, ¿a dónde se acerca? ¿También se acerca? A 4/5. ¿Y qué pasa si evalúo justo en pi? ¿Cuánto vale la función en pi? 4/5. ¿Cuál sería la conclusión? Que esta función sí es continua. ¿Por qué? Porque el límite por izquierda es igual al límite por derecha y es igual a la función evaluada en el punto. ¿Ya? Ejemplo. Hagamos algún ejemplo de la guía. Eso estaba en... Ya, miren. La chunté al tiro, ¿o no? Determine si la siguiente función es continua en x igual a 0. La guía de límites y continuidad. La guía de límites. Ya, si nos piden decidir por la continuidad de una función, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo se verifica? Acá está, viendo eso. ¿Sí? Estudiar continuidad es estudiar esas tres cosas. Ver si son iguales o no. Si son iguales, es continua. Si no, no. Ya, para esta función, ¿qué límite calculamos primero? Da lo mismo. Sí, no, como que no entiendo lo que estamos haciendo. Como que ¿No entiende qué significa eso? ¿Qué es eso? sí, como x más 1 ¿Qué es es la esto, es flechita? 0. Ah, ya. Nunca han visto funciones definidas por tramos. Ya, veámoslo. Esto se llama función definida por tramos. Partamos por eso, perdón. ¿Qué es esto? What the fuck. Claramente nadie la paga. Ya, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa que la función tiene varias definiciones. ¿Y de qué depende? Depende del x que uno le pase. O sea, cuando el x es menor que 0, la función vale esa recta. Cuando el x es igual a 0, la función vale 0. Y cuando el x es mayor a 0, la función vale todo eso. Ya, eso significa. Si quisiéramos hacer la gráfica, ¿cómo sería? ¿Se les ocurren más o menos? X menor a 0. ¿Dónde está el x menor a 0? De ahí para allá. ¿Sí? Entonces, de ahí para allá graficamos esto. ¿Qué era eso? El límite por izquierda. No, más fácil. Una lineal. ¿Sí o no? Pendiente 1, intercepto 1. Pero ahí sería f de x es igual a x más 1. ¿Sí? Esa sería mi función por ese lado. Sí, pero solamente ahí. Cuando está antes de 0. Cuando está a la izquierda de 0. Perdón, ese 0 es mi punto. ¿Sí? Y ese es el punto donde vamos a estudiar continuidad. Entonces, la función sería algo así, ¿cierto? Así era esa función, x más 1. Pendiente 1, intercepto 1.
¿Cómo se veían las lineales? ¿Cómo era la gráfica? ¿Qué significaba lo que acompañaba a la X? Pendiente. ¿Qué significaba una pendiente 1? Igual, sube. Avanza 1. O sea, va justo en un ángulo de 45, si lo quieren ver así. Ya, ¿y qué significaba el numerito que está al lado? Le corta el eje. Ya, pues eso fue lo que grafiqué. ¿Sí? Ya, ahora, esta función no se grafica en todo el dominio, en todos los reales. ¿Por qué? Porque solamente vale cuando el x es menor a 0. Ya, entonces lo vamos a dibujar así. Ya, ¿por qué no lo pinté? Porque no toma el valor 0. ¿Sí? Queda abierto. ¿Qué nos dice después? Cuando el x vale 0, la función vale 0. O sea, sería ese punto. Ahí sería f de 0 igual 0. F de 0 igual 0. ¿Sí? ¿Y qué nos dice para el x mayor que 0? O sea, de aquí para acá, ¿qué gráfica iría? Esa. ¿Sí? Ya no tengo idea cómo es. Pero va esa. Pintémosla. A ver, si ustedes evalúan en 0, esto les da 1, justo parte de 1. Ya es una cosa que no tengo idea cómo es. Puede ser así. Ya, pero eso es. Cuando les dan funciones de esta forma, ¿qué es lo que significa? Son 3 definiciones distintas. ¿Y cuándo se usan? En esas condiciones. Pero es la misma función. Es la misma función. Solo que se define de varias formas. ¿Sí? La función en sí se llama f. F. ¿Ya? Pero su definición va cambiando conforme vamos avanzando en el eje X. Eso es. ¿Ya? ¿Se entendió lo que significa? ¿Alguien no lo entendió? ¿Por qué no sigue siendo lineal? Porque tiene raíces. Pero ¿Y cómo graficamos la raíz? Esa. No, da lo mismo. Si no nos interesa la gráfica. ay. Solamente por ponerlo en dibujo. Lo que queremos saber es si es continuo o discontinuo. Discontinua. ¿Y dónde? ¿Dónde queremos ver si es continua o discontinua? Solamente en 0. Ahí lo piden. ¿Sí? Por eso les digo que en realidad la gráfica hasta cierto punto no nos importa. Solamente lo hice para esquematizar lo que significa. ¿Ya? Pero esto, si ustedes lo grafican en algún software, ahí les va a dar la gráfica exacta. Profe, ¿siempre nos van a dar esas 3 definiciones? Sí. Ya, entonces, ¿cómo verifico si es continua? ¿Qué teníamos que hacer? Igualar. Límite por izquierda, límite por derecha, función en el punto. Ya, primero, el límite por izquierda. Eso voy a preguntar, ¿se pone 0 menos? ¿Sí? Sí, porque el menos arriba, como superíndice, te dice que es por izquierda. Y el más, que es por derecha. Ya, ¿qué significa acercarse a 0 por izquierda? Eso, ¿y por qué? Por izquierda significa que el x es menor a 0. ¿Y cuál es la definición para eso? Ahí está. ¿Y cuánto vale ese límite? ¿Sería 1? 1. ¿Se acuerdan que el límite de los polinomios era llegar y evaluar? ¿Sí? Ya, y con eso uno ya podría concluir que no es continua. ¿Por qué? Porque al evaluar con el otro nos daría 1 el otro límite, no sé. Límite por izquierda dio 1. Ajá. Ya, supongamos que el límite por derecha también es 1. ¿Qué nos faltaría hacer al final? En el punto, evaluar. ¿Y cuánto vale en el punto? ¿Y es igual a 1? Listo, no es continua. Ajá. Si tienen que ser las 3 cosas iguales, 2 que no sean iguales y ya no es continua. ¿Eso cómo se anota? Ya, pero calculemos el otro. Ya. Hagamos toda la pega. Pero, ¿por qué no sería? Porque es igual a 1. Sí, porque el límite por izquierda es 1 y la función en el punto es 0. Ya no son iguales.
¿Sí? Ojo que en la prueba ustedes pueden hacer eso, ¿ah? Onda, calcular un límite lateral que no sea igual a la función del punto y decir que no es continua. No es necesario hacer el otro. ¿Ya? Pero si es que se dan cuenta, si lo calculan, no pasa nada. ¿Ya? Ahora, límite por derecha. ¿Qué significa por derecha? El 6 abajo. Que esto es Mayor a 0. mayor a 0. Ya. Y en ese caso, ¿qué definición usamos? ¿Cuál de estas tres me da información de la función cuando el x es mayor a 0? Nada abajo, ¿cierto? Va. Y ahí ese límite, ¿cuánto vale? Ahí podemos evaluar simplemente. Primero evaluar. ¿Sí? Antes de racionalizar, antes de hacer cualquier cosa, primero evalúen. No se va a poder porque abajo va a ser. O sea, no. Mentira. No, la verdad, la verdad. ¿Sí? Entonces, ahí hay un ejemplo de que no tienen que tirarse a racionalizar inmediatamente. Dígame. En el caso que le hace x sea 1. Ah, es que ahí sería otro cuento. Ay. ¿Sí? O sea, porque nos piden la continuidad en 0. Ujú. Entonces, hacemos todo en 0. Ahora, si nos pidieran la continuidad en 1, Y cuando evaluemos no te hagas por 0. ahí hay que hacer lo que vimos antes, pues. Ahí puedes Factorizar, racionalizar, todo lo que hacíamos el... Ajá. Ah, ya no me acuerdo qué día. La clase anterior. Ah, la clase pasada que fue hace tiempo. Entonces sí nos podría salir, ¿o no? Sí. Que evaluemos y que después racionalicemos y metamos toda la Sí. cuestión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en este? Si evalúan, ¿se puede? Sí. ¿Cuánto da? 1. Ya. Hasta ahora, límite por izquierda vale 1. Límite por derecha vale 1. Si los límites por izquierda y derecha son iguales, ¿qué podríamos decir? Que ahí sí era continua. No todavía. No, no O es sea, pero falta la otra. Falta el otro, pero es que el límite existe. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí el límite existe. Si me acerco por izquierda, ¿a dónde tiendo? A 1. Si me acerco por derecha, ¿a dónde tiendo? A 1 también. Ah, pero con el otro. Pero ¿qué pasa justo en el punto? ¿Vale 1 la función? No, vale 0. O sea, este punto está... Es como que, no sé, pues toman una agujita y pinchan ese punto. Le falta ese punto. ¿Y dónde está ese punto? Ahí abajo. ¿Cómo puede pasar eso? Sí, sí, estas cosas como que desafían un poco la lógica. ¿Por qué no hace eso? El límite por derecha y por izquierda igual se evalúa en 0. Sí. Aunque sea menos. ¿Cómo? Aunque sea 0 menos, 0 más, las dos. Es que eso depende. Pues el 0 menos te dice que te acercas por izquierda y te dice básicamente cuál función usar. ¿Sí? Por derecha, el x es más grande que el 0 y eso también te permite decidir cuál función usar. ¿Sí? Algunos piensan que estas cosas no pasan, pero sí pasan. Piensen, ¿Cuándo pasa eso? por ejemplo, cuando tú das un golpe. Pongámonos violentos, ¿no? Si, por ejemplo, yo te digo, ¿qué fuerza se le está ejerciendo a la mesa en todo el tiempo? 0. Pero ¿qué pasa si la golpeas? Justo en ese momento. En ese momento es distinto de 0. Ahí pasa eso. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, todo esto que está al punto afuera, por ejemplo, sirve para modelar cosas que son con golpes. Es como algo que pasa solamente En un punto. ¿Sí? Qué loco. Y la primera cosa que nos quitaría ahí tiene que ver. Quedaste loca. ¿Y hagamos otro? Ya, por favor. Hagamos la guía entera. Aquí, acá. Algo que no sea tan fácil en uno de los puntos. Esa. No, ese es calcular el límite nomás. Dígame. ¿A dónde? Creo que fue en esa guía. Es que, Cote, si podía hacer el cálculo y es como. Nada que tengo por la guía. ¿Dónde está el seno y coseno? No lo veo. No se aparece. O sea, sí que lo vi. Profe, hagan más difícil.
Bien mala. ¿Les gusta ser masoquista? A ver. Entonces, Que para que después te llegamos a la prueba. para que te parezca en algo la prueba. Profe, hay una que dice mayor igual. ¿Dónde? O sea, que hay hartos que dicen mayor igual. Ya, pues hagámonos eso. Es que es. Ah, en la definición. El 18 ya. Ya hagamos el 18. O el otro, el 19. Ya, sí, el 19. Porque tiene algo un poquito más hardcore, sí. O sea, debemos que tiene que ser continua. Sí, este es otro tipo de ejercicio, pero al final apunta a lo mismo. Ya, ese. Dígame. La respuesta anterior, ¿qué tendría que decir? Ah, claro, nunca lo dije. Que existe el límite, pero El límite existe, pero es distinto a la función en el punto. Entonces no es continua. Lo voy a escribir. ¿Sí? ¿Podemos escribir tal cual, textual? ¿Cómo así? Ah, como en palabras. Sí. Pero no. Sí. Como límite de x tiende a 0. ¿Cuánto vale el límite a todo esto? 1. ¿Por qué? Porque por izquierda vale 1 y por derecha vale 1. ¿Qué habíamos dicho en ese caso? Que el límite es 1. Ya, pero esto es distinto de la función del punto que era 0, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión si eran distintos? No es continua. F no es continua. Hay que especificar el punto. Sí. No es continua en x igual 0. Sí, porque acuérdense que tanto los límites como la continuidad solo se analizan en un punto, ¿sí? No es en todas partes. Entonces, Porque en el siguiente punto o en el anterior sí es continua. de hecho, sí, por ejemplo, si yo les digo en el 1/2, ¿cuál función usarían ahí? Ya, esa, ¿la pueden evaluar en 1/2? Sí. ¿Y cuánto vale el límite por izquierda y por derecha? También, es llegar y evaluarlo. Entonces sería continua menos medio. ¿Mm? ¿Hay que escribir todo eso? ¿Lo que escribí yo? Sí. Sí. Así tal cual. O sea, no sé si tal cual, pero explicando lo mismo. Lo poner en palabras. ¿Sí? O sea, tendrías que decir que el límite existe, pero no es igual a la función en el punto. Eso. Que es lo mismo, pero en símbolo. ¿Sí? El límite existe, ¿cuánto vale? 1. ¿Qué significa ese símbolo? Cuando se evalúan ceros. Distinto. O diferente. Distinto a la función evaluada en 0. ¿Ven? Es lo mismo. Si lo explican en palabras, no pasa nada. Ya, esta función. No, espérate, déjame hacerlo con la... Ya. El límite existe, pero no es igual en A la función en el punto. O a f de 0, como sea. Ya, este dice, dada la función, esa, determinar el valor de a de modo que g de x sea continua en x igual a 3. ¿Qué tiene que pasar para que sea continua? Que exista el límite. Que exista el límite, ¿sí? Y cuando se evalúan 3, Eso. sea ¿Sí? el mismo. Ya, entonces partamos calculando el límite. Porque eso nos va a decir cuánto tiene que valer la función en el punto. ¿Sí? Eso es lo último. ¿Cuánto tiene que venir? Sí, porque si se fijan, nos dicen eso. ¿Cuánto tiene que ser esto? O sea, la función en 3, para que la función sea continua. Es un problema al revés. O sea, ahora, si lo quieren ver gráficamente, nosotros tenemos que ubicar este punto. ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Dónde habría que ponerlo para que sea continua? Ahí. O sea, habría que ponerlo en el límite. Eso hay que hacer. Ya. Los límites, partamos por eso. Límite por izquierda, ¿cómo se calcula? La 3 por izquierda. Pero ¿y cómo sabemos la función si no la tenemos cuando? Porque arriba nos daban, por un lado era una fórmula y cuando era por otro lado era otra. ¿Qué significa por izquierda? Menor que 3.
Ya, menor que 3 es igual a 3 o es distinto que 3. Listo, ahí está. Sería esta. Pero ese sería entonces para los dos lados. Y justamente, en este ejercicio, para tanto por izquierda y por derecha, vamos a usar el mismo. Sí. Ahí no había visto nada, pensé que era raro. Ah, ya. Entonces, esa es una buena observación. Como esta función se usa para x distinto de 3, va a ser la misma por izquierda que por derecha. ¿Sí? O sea, sí sabemos que el límite sí existe. Si es que Porque es lo mismo por derecha que por izquierda. hay que ver si podemos calcular el límite. Eso, puede dar algo como 1 partido por 0, por decir algo. ¿Te acuerdas que los límites donde arriba no era 0 y abajo era 0? No, ya. O sea, no es que no hay límite, es No definido. no definido. O no finito, da lo mismo. Ya. ¿Qué pasa si ustedes intentan evaluar primero? Profe, ¿por qué le puso 3 menos y no 3 más? Porque da lo mismo por cuál partas. Ah, ¿Sí? pero igual tenemos que hacer las dos. Sí, es que de hecho en este caso ni siquiera necesitamos hacerlo por los límites laterales porque vamos a usar dos veces la misma. Pero no entendí eso. ¿Mm? Yo me perdí. Ya, es que ¿qué pasa si lo hacemos por izquierda? Va a ser esa función. ¿Y qué pasa si lo hacemos por derecha? Va a ser la misma. Porque esta definición vale cuando el x es distinto de 3, o sea, mayor y menor. ¿Sí? Ya, pero hagámoslo por izquierda. Después vamos a decir por derecha, es lo mismo. ¿Qué pasa si evalúan? Y abajo igual. ¿Qué hacíamos en esos casos? En este caso, racionalización. Claro, factorizar o racionalizar dependiendo del caso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por abajo, pero una suma por diferencia. Buscando la suma por diferencia, ¿cierto? Ya, ¿y abajo qué queda? Lo mismo si era la raíz. Así, ¿cierto? Primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado es sacar la raíz. Ya queda x menos 3, la misma raíz arriba, 1. Ya, ¿y abajo qué queda? Este menos cambia el signo al 1, que se va a simplificar con el primero. ¿Y qué más? Menos con menos. Queda x menos 3. Lo podemos simplificar por arriba. ¿Sí? Acuérdense que siempre quedaba 0 sobre 0. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Buscar un término para eliminar. ¿Y cuál término era? Si en este caso el x tiende a 3, ¿cuál es el que tiene que aparecer? X menos 3 arriba y abajo para poder simplificar. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿cuánto vale ese límite? ¿Se puede evaluar? ¿O no? Profe, siempre que evaluemos, ¿Mm? Raíz de 1, ¿y cuánto es eso? Más 1. Listo. profe, siempre que ya encontramos el término para eliminar, evaluamos. Sí, evalúan de nuevo porque, claro, ahí ya quizás ya se fue. Pero si da 0 sobre 0 hay que seguir. Sí. ¿Y si lo das 0 partido 6? Eso es 0. Ah, sí, que se deja así nomás. O sea, hay límite, pero es cortito. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque el límite de izquierda y derecha son iguales, pero no iguales. ¿Y por qué tiene que ser 3? Porque ese Porque evaluaban el fondo. es. Pero evaluada en 3, no que de 3. O sea, cuando tú evalúas la función en 3 tiene que ser igual al límite. No habría, o sea, habría límite, pero sería discontinuo. No, es que por eso hay que poner un numerito aquí para que sea continua. ¿Qué valor tiene que tener A para que sea continuo? Eso. ¿Cachai? Ya, y este es el límite por izquierda. ¿Qué pasa con el límite por derecha? ¿Por qué? La función es la misma. Porque la función es la misma, justamente. ¿Sí? Ya, entonces, miren, se acercan por izquierda, se acercan por derecha. ¿A dónde tiende su función?
A 2. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la función evaluada en 3 para que sea continua? 2. Eso. O sea, ¿cuánto tiene que valer este A? 2. ¿Qué es lo que aparecía en la solución? Pero no sabemos cuál es la función de justo ahí. Es que eso, claro, inicialmente no lo sabemos y nos dicen cuál tiene que ser para que sea continua. ¿Sí? Profe, en el caso, en el ejercicio que hicimos, ¿Mm? si yo cuando evalúo me da abajo, si me da 0 sobre 0, me falta seguir Racionalizando, factorizando. Si me da abajo 0, ¿Ya? ¿qué en ese caso qué diría? Pero arriba algo distinto de 0. Ajá. En ese caso la función no tiene límite, o en realidad el límite no definido y así no va a ser continua. Ya. Porque para que sea continua, el límite de partida tiene que existir. Porque ¿qué pasa si un límite no existe? ¿Yo puedo plantear esta igualdad? ¿A dónde está? No se puede. No se puede. Entonces, si uno de los límites no existe, o no es finito en realidad, listo, no va a ser continua. ¿Sí? Sí, por eso, esto tiene que pasar para que sea continua. ¿Qué pasa si alguno de estos falta? O sea que si los primeros dos se cumplen, existe. Existe el límite, claro. Pero es discontinuo. O sea, si la otra... No es igual, igual es discontinuo, claro. ¿Y qué pasa si alguno de estos derechamente no lo puedes calcular? Esa es mi pregunta. Eso Si no se no- puede Tampoco va a ser continua. O sea, no va a ser discontinua y Dij- no y no va a ser el límite ¿Mm? en ese punto. ¿Haces eso? Sí. ¿O me puedes entender? Ya, pues y eso es continuidad. Eso nomás. Eso nomás. Es lo que tiene de nomás. Pero sí, ¿qué es lo que le agregamos? Piénsenlo así. Concepto de límite ya lo teníamos. ¿Qué se le agregó? Como diferenciamos. Tiene que ser además igual a la función evaluada en el punto. Eso es lo nuevo. ¿Sí? Aquí al revés. Ya. Era... Me costó en mi cabeza entender. No se me dio tan fácil. Yo tendría que hacer algo. Ya, y de las funciones que nosotros conocemos, casi todas son continuas. Por ejemplo, las lineales, ¿son continuas? Sí, en todas partes. Cualquier punto que ustedes coloquen va a ser continua. De hecho, ustedes miran la gráfica. ¿Cuál era la gráfica de la lineal?
Es una cosa así. Si ustedes se paran en un punto, se acercan por izquierda, se acercan por derecha, ¿a qué se están acercando? Justamente a la función evaluada en el punto. Son continuas. ¿Las cuadráticas son continuas? Sí. Y así, cualquier polinomio va a ser continua. La cúbica, la que está elevado a 4. ¿Ya? ¿Qué otras funciones vimos? Exponencial, logarítmica. Esas también son continuas. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica? ¿Cómo era la gráfica de las exponenciales? Así. ¿Sí? Eso es continuo si lo ven gráficamente. Las logarítmicas, ¿cómo eran? Así. ¿Son continuas? También. Las seno y coseno, ¿son continuas? ¿Por qué? Porque eran así. Ustedes tomaban un punto, se acercan por izquierda y por derecha, ¿y qué pasaba? La imagen también se acercaba al mismo punto. ¿Sí? ¿Qué más? Si suman, restan o multiplican funciones continuas, también va a dar continua. Eso es nuevo. Por ejemplo, si yo les digo esta función, x seno de x, ¿sería continua? Ya, ¿la x es continua? Sí, es una lineal. ¿Seno de x es continua? También. ¿Qué pasa si la multiplicamos? Va a ser continua. Eso estoy diciendo. Ya. Y lo último, cociente de funciones continuas es continua. ¿Cuándo? ¿Qué función vimos que fuera un cociente de funciones? Las racionales. ¿Se acuerdan de esas? ¿Cómo eran? Polinomio arriba, polinomio arriba. Sí, eso. Por ejemplo, esa. Esa es una división de funciones y son continuas cada una, ¿o no? Sí. Esta es una lineal, es continua. Esta es una lineal, es continua. ¿Qué podemos decir de la división? ¿Continua cuándo? Cuando el de abajo no es 0. O sea que esta sería continua ¿en qué puntos? En cualquiera, salvo en el 1. ¿Sí? Eso significa. ¿Ya? Y en el 1 quizás habría que analizarlo por separado. Quizás. Y aquí, ¿qué pasa si el x tiende a 1? En esa misma, aprovechando el impulso. Da 0 abajo y arriba. ¿Y qué pasaba en ese caso? El límite no era finito o no estaba definido. ¿Sí? Y en ese caso, si no existía el límite, no era continua. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos una recapitulación? ¿De qué? De funciones, así. No, tampoco tan atrás, pero como si el denominador era 0 y arriba había un numerito, como que pasaba. Ya lo hago, pero otro día no en clase. Un torpedito. Un torpedo, pero mental nomás. Ya, pero lo hago, pero no en clase. Es que tengo que terminar la materia antes del viernes, si no me van a... ¿Un videito? Sí, un día, no sé. Escojan un día y hacemos una clase online, pues, si quieren. ¿Sí? Un stream. Un stream. ¿El jueves? No, pues el jueves muy encima. El miércoles. No, pues el miércoles es feriado, me van a retar. No, pero la próxima semana. Sí, pues, el martes. Después de la clase y la tarde. Ah, no, pues el miércoles es feriado en mañana, pues. Sí. Ah, no, el otro sí puede ser. De hecho, justo el otro miércoles, ahora que lo pienso, no tengo Advance, así que estoy libre toda la tarde. ¿Tiene que ir? Advance. Es que hago un curso Advance en la tarde. La la. No, fuera el SEO es el que paga mejor de todo. O sea, ulala. Ya, ¿sí el otro miércoles les tinca? ¿Sí? ¿En la tardecita? Sí. Entonces así, el martes hacemos ejercicio en clase, el miércoles hacemos como sea. Profe, y ahí hacemos un... Bueno, mejor, porque ahí como usted va a tener el solemne nos va a guiar. Vaya, va a tener su. No sé. La otra vez no lo vi hasta aquí. Pero profe, ahora exige, así como, mándeme. Si lo digo, pero no pescan. Golpeé la mesa. Claro, y lo mando por WhatsApp. Ponga un dedo Así como para guiarnos un poco, porque nos va a parecer una cosa medio extraña.
Ya, ¿Y y... llegamos ahí? Sí. Nada más. Qué bendición. ¿no? O sea, igual lo vamos a ocupar acá. En cuanto a materia de límite, sí, no hay más. El trabajo es de todo. Sí. Sí. Hasta ahí llegó el límite. Pero si esos límites, ¿qué más? Ya, profe, démosle. Ya. ¿Sí es entretenido? Es factorizar e ir simplificando. A veces como el... Claro. Ya miren. Vamos a motivar un poquito la derivada. Sí, es entretenida, pero hay que verla. Cuando nosotros graficábamos una función lineal. Ya, ahí está, lineal. ¿Cuál era su forma? ¿Se acuerdan? Igual a mx más n. ¿Sí? Ya, el n hasta cierto punto no era tan importante porque nos dice que tan arriba o abajo estaba la recta. Pero la pendiente, ¿qué les decía? ¿Cuánto es el fin? La inclinación, o sea, qué tan rápido estaba creciendo, ¿cierto? Eso es. La pendiente en una función lineal indica qué tan rápido está creciendo. Qué tan rápido crece una función o crece la función. Sí, porque por ejemplo, ¿qué significa una pendiente de 2? Que sube 2 cuando Cada uno que avanza en x, la función crece 2. Y si valía 3, lo mismo. Cada uno que avanza, la función crece en 3 unidades. ¿Sí? Y si daba negativo, menos 2, cada uno que avanzo disminuía 2. Y si la pendiente es 0, cada uno que avanzo, la función queda igual, ¿cierto? No avanza nada. ¿Ya? Ese era el significado de la pendiente. Una función continua. La lineal sí es continua, No, pero cuando quedaba así, constante. constante. ¿Sí? Ya, entonces, eso pasa en la función lineal. ¿Cuál fue la que vimos después? La cuadrática, ¿sí o no? Ya, en esta función, ¿podemos decir lo mismo? O sea, en la función lineal, lo bueno que tiene es que donde ustedes se ubiquen, está creciendo a la misma velocidad que lo da la pendiente, ¿cierto? Un poquito. Ya, pero acá, ¿qué pasa? Por ejemplo, si me ubico aquí, ¿qué está haciendo la función? Que depende de dónde lo veamos. O sea, Está decreciendo, sí, va a depender. ¿Qué pasa si me ubico aquí? También está decreciendo, pero más lento. ¿Qué pasa si me ubico acá? Está creciendo. ¿Qué pasa si me ubico más adelante? Está creciendo y está creciendo más rápido, de hecho. ¿Sí? Entonces, la derivada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una herramienta para medir cuánto crece una función. ¿Sí? Eso es. La derivada es una herramienta para medir qué tan rápido crece una función. Y ojo, esto es importante, en un punto. ¿Por qué será en un punto y no en todas partes? Lo explicamos. Si me paro aquí, crece a una cierta velocidad. ¿Qué pasa si me paro más adelante? va a crecer más rápido. Crece más rápido. O sea, ¿están de acuerdo que depende de dónde se ubiquen? ¿Va a ser más rápido o más lento? ¿Y depende de un punto, no depende de dos? Eso es lo que vamos a ver, que va a depender solo de una. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, si esto es bien geométrico.
Hagamos así, esta función. Ya. Parémonos en un punto. Aquí, X. ¿Ya? ¿Cuál es su imagen? ¿Y qué sería? F de X. ¿Sí? Entonces, este punto, ¿qué coordenadas tiene? X, Y, ¿qué sería? F de X. ¿Sí? Ya, ahora nos vamos a ir un poquito más adelante. O sea, nos vamos a ubicar, por ejemplo, por acá. ¿Sí? A toda esa distancia, al paso que avanzamos, le vamos a llamar H. ¿Ya? Es por ponerle un nombre. Vamos a decir, ya, estamos en el punto X y después nos vamos a ubicar H más adelante. ¿Sí? ¿Dónde quedaríamos? En el X más H. ¿Y cuál sería la imagen de ese punto? La imagen más es H. ¿Cuál sería? F evaluada en X más H. ¿Y cuál sería este punto? X más H, coma, F de X más H. ¿Sí? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tracemos la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? Voy a dibujarla solamente. ¿Se acuerdan? Al tener dos puntos siempre podemos trazar una recta. Eso siempre se podía hacer. ¿Ya? Ahí está. Me quedó lejos. Nada. Ahí está. Primera pregunta. ¿Cómo calculo la pendiente de esa recta? Podemos hacer un Literal. ¿Sí? La pendiente de la recta. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se sacaba la pendiente? ¿Hipotenusa? Cateto. ¿Puedes sacar el triángulo o no? Si tiene como... Sí, pues sería dividir eso. ¿Y cómo sacamos esa magnitud? Que esa es eso es lo que hay que restar. El I2 menos I1 triángulo grande con triángulo chico. sería restar S con S. Al final es la fórmula de pendiente. I2 menos I1 partido X2 menos X1. Eso es. Y ahí si resto estos dos, ¿cuánto da? F de X más H menos... ¿Quién? F de X. Dividido. Chao, chao. ¿Y qué pasa si restamos las X? X más H menos X, ¿cuánto da? F de H. H nomás. ¿Sí o no? X más H lo escribo. X más H menos X. Esto, repito, no es nada más que I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Es eso. Ya. ¿Y qué pasa si desarrolla el log del denominador? Quedaría H nomás. ¿Sí? ¿Qué sería esa distancia? ¿Sí? ¿Y la diferencia de estos dos qué sería? Esa distancia. Al final es eso. Ya. ¿Mm? ¿Qué pasó? Dime. Ya. Ya. ¿Y esto qué es entonces? La pendiente de esa recta que hice en rosado. Y lo último que vamos a hacer es pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa si hago que el H se vaya achicando? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, va a ser un límite, ¿cierto? Ya, pero ¿qué pasa si el H va haciéndose cada vez más pequeño? ¿Qué pasa con esta recta que dibujé? O sea, es como más horizontal.
Va haciéndose así, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo acerco más todavía? Cada vez va a tender a ir como más horizontal. ¿Y a qué se va a parecer cuando calculo el límite? Esta recta, fíjense que en ¿cuántos puntos corta? En 2. ¿Y qué pasa si esos 2 puntos se empiezan a acercar? ¿Qué va a pasar al final? ¿Se van a juntar? ¿Sí o no? Pero no entendí por qué bajaría. Porque, ¿qué pasa si el h ahora es menos? Quedarías ahí, ¿cierto? Pero estaría más abajo. ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué no es que se haga menos la lengua? Sí, pues porque ahora este punto está fijo y este punto está más Ah, abajo. que el h de ahí también disminuiría el punto. O sea, el punto seguiría acercando cada vez más. Sí, porque esto de acá es solo la imagen. Entonces, si es que tomas ese punto, tú tienes esa imagen. ¿Y qué pasa si tomas un punto que está más abajo? O sea, más atrás. ¿Cuál sería la imagen? Claro, no, mi pregunta. Ah, ya entendí. Sí. Estamos viendo lo azul. Estaba viendo solamente la recta rosada. Ah, ya no, lo Ya, azul. ya, ¿Sí? Sí, no entendí lo que está diciendo. Ya, entonces, ¿qué pasa con la recta que está en rosado al cambiar el punto? Por ejemplo, al ser ese ahora, Claro, sí. va a ser así. ¿Qué pasa si lo acercamos más todavía? Va a ser el mismo. ¿Sí o no? Y si es que tomamos el límite cuando h tiende a 0, ¿qué obtendríamos a fin de cuentas? Este punto, ¿a dónde se va a ir acercando? Al x, pero no va a ser x. Va a ir acercándose a ese. ¿Sí? Entonces, esta recta que cortaba en 2 puntos, ¿en qué se va a ir transformando? En una que pasa solamente por un punto. O sea, la recta que es tangente a la curva. Eso es. ¿Cómo sabemos cuál queda? ¿Cómo cualquiera? Porque ese se va acercando al otro. Pero ¿y el otro no se podría acercar a él? Es que lo que estoy haciendo es que el h tiende a 0. Este estoy asumiendo que es fijo. Ah, vale. ¿Sí? Entonces, ahora viene la definición. Si tomamos límite de h tiende a 0, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? A esto mismo, ¿qué le calculé? Límite cuando h tiende a 0. ¿Y qué es lo que vamos a obtener ahí? Lo que vamos a obtener es la pendiente de la recta tangente. Eso es. Obtenemos la pendiente. Por ejemplo, cuando yo digo que tiende a 0 la h, estoy diciendo que se está acercando a la x, ¿no? Sí, pues que al hacer que el h tienda a 0, ¿qué pasa con este punto? Desaparece. Se va acercando allá. No es que desaparezca. ¿Y podría poner que h tiende a x también? En vez de 0. No. Porque si es que el h tiende a 0, este punto se va a acercar al x. Eso mismo. Profe, si Dígame. se acerca por el otro lado, como que el h estuviera al otro lado, igual nos daría la misma. Va a dar lo mismo. Sí, porque al final la diferencia va a ser que la recta está al revés arriba y la recta está al revés abajo, pero es lo mismo. ¿Sí o no? Se va a acercar el punto pues no va a ver. O sea, al final lo que estamos haciendo es que la fórmula de la pendiente la utilizamos como mi función. Sí. Porque al final esto es una pendiente, ¿cierto? ¿La pendiente de quién? De esta recta que corta ¿en cuántos puntos? En 2. ¿Y qué pasa si es que un punto se empieza a acercar al otro? O sea que el h tiende a 0. En realidad va a cortar solamente en 1. ¿Y qué? En uno de los puntos. ¿Sí? O sea, a eso tiende. No es que sea así, pero a eso tiende. Y cortar en uno de los puntos. Era la definición de tangencia. ¿Sí? No sé si se acuerdan cuando vieron circunferencias. ¿Qué era eso? Una recta que era secante. ¿Pero qué era una recta con, o sea, una circunferencia con una recta tangente? Que pasa solamente por un punto. O que corta en un solo punto.
Ya, acá pasa lo mismo. Aquí está nuestra función. ¿Cómo partimos originalmente? Con una recta que es secante. Así se llamaba cuando cortaban dos puntos. ¿Y qué pasa si voy acercando este punto al de acá? Se transforma en la recta que es tangente. ¿Ya? Eso es. Ya, y eso se llama derivada. Es el límite. O dicho de otra forma, la pendiente de la recta tangente se llama derivada de la función. Vamos a verlo con ejemplos. Todo lo que nos queda de clase, que no es tanto, vamos a ver ejemplos. Y la notación es esa, cualquiera de las dos. Una f con una comita significa la derivada. O si no, la d con el dx. Esa notación es más rara, pero igual se usa. Por ejemplo, trabajemos esa. X cuadrado. ¿Cuál era? Ya la conocemos. ¿Sí? Era así. Ya, ¿qué pasa si queremos calcular la derivada de esta función? ¿Qué tendríamos que hacer? Calcular ese límite. Eso hay que hacer. Miren, llegué y copié lo que escribí arriba. Límite de la pendiente cuando el h tiende a 0. Eso fue lo que escribí. Y ahora traduzcamos. ¿Qué sería f de x más h? Ah, pero esa va a ser como siempre se va a escribir así. ¿Sí? Esto es estándar, no va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? La función. ¿Sí? En este caso, ¿cuál función estoy considerando? X cuadrado. ¿Qué significa evaluar una función en x más h? Eso al cuadrado. X más h al cuadrado. ¿Cierto? Si aquí ponen un 1, ahí va un 1. Si ponen un 3, ahí ponen un 3. Si ponían una A, una A. Y si ponen todo eso, Eso más h. sería todo eso Al cuadrado. al cuadrado. Reemplacé la función, eso es todo. ¿Y no le pone f adelante? No, porque f de x más h sería todo esto al cuadrado. ¿Sí? Ya, menos f de x. ¿Cuánto era f de x? X cuadrado. X cuadrado. Dividido en h. Ya, ¿qué pasa si hubiesen intentado evaluar el límite? Ya, estos límites siempre van a dar 0 sobre 0. ¿Qué pasa si reemplazan el h por 0? Abajo da 0. Arriba, x cuadrado menos x cuadrado, 0. ¿Qué se hace? ¿Qué se hacía cuando tenían cosas 0 partido 0? Pero eso no existe, ¿no? ¿Mm? Sí, va por ahí. Hay que eliminar h. Tenemos que eliminar h, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos eliminar? Aquí hay dos formas. Una sería desarrollar el cuadrado de binomio y empezar a tratar de factorizar. Otra sería darse cuenta que aquí hay una suma por diferencia. Cualquiera de las dos va a dar lo mismo. Dígame. Pero h no sería 0. Tiende a 0. ¿Por qué tenemos
Porque al reemplazar te queda arriba un 0 y abajo un 0. Y cuando pasaba eso en un límite, tú tenías que trabajarlo para simplificar las h en este caso. ¿Qué pasa si desarrollan el cuadrado? ¿Cuánto da? ¿Cuál? ¿El cuadrado o la suma por diferencia? El cuadrado. Más hx más h cuadrado. menos ya, ¿qué ocurre con los x cuadrados? Ya, ¿y qué pasa si es que factorizamos por h arriba? H factor de 2x más h, ¿cierto? Partido en Que se le da la h. Ya, y ahora, ¿se puede evaluar eso o no? ¿Cuánto da? 2x. ¿Sí? Ya, y esto que acabamos de obtener se llama derivada de la función. ¿Sí? Con el X. ¿Sí? Con el x. Ya, ¿y qué significaba? ¿Qué es lo que le entregaba la derivada geométricamente? Se los comenté. La pendiente. Ya, ¿qué pasa si esto ustedes lo evalúan, por ejemplo, en 1? ¿Cuánto les da? Ya, ¿y cuál es el significado? Con la pendiente. La pendiente de la recta tangente cuando el x vale 1 es 2. Eso es. ¿Qué te pasó? ¿Ya? Eso es. ¿Ya? ¿Cuál era la función? X elevado. Ya, esa. ¿Cierto? Ya, ¿qué pasa si ustedes se ubican en x igual a 1? ¿Cuánto vale la derivada cuando el x vale 1? 2. Eso significa, si ustedes ponen esta recta tangente, ¿cuál va a ser su pendiente? 2. Y eso justamente les va a estar diciendo qué tan rápido crece la función. ¿Qué pasa si el x vale 3? O sea, si se ubican en 6, la pendiente de la tangente va a ser 6. ¿Qué pasa en un punto fácil? ¿Qué pasa si el x vale 0? ¿Da? 0. ¿Y qué pasa si se ubican en 0 y trazan la tangente? ¿Qué pendiente tiene? 0. Tiene que dar 0. ¿Qué pasa si el x vale menos 1? ¿Da? Menos 2. ¿Cómo se interpreta? Se ubican en el menos 1. ¿Y cuál es la pendiente de esta recta tangente? Cuando dice cuál es la pendiente de la tangente es donde toca a la función. No, ¿qué tan inclinada está? Eso era la pendiente de una recta. No, sí sé, pero ¿Por qué evalúan uno? No era ejemplo. Se puede evaluar en cualquier punto. Lo que dice es que si tú evalúas en un punto, lo que vas a obtener es la pendiente de la recta que es tangente en ese punto. Ya, entonces el resultado es 2x. El resultado de la derivada, claro, es 2x. ¿Sí? Pero una vez que uno le empieza a dar valores, obtiene las pendientes. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, profe, un problema sería ya sacar la nueva derivada, pero al final, como la respuesta sería cuál sería la nueva pendiente, si No es que la pregunta sería, por ejemplo, construye la ecuación de la recta tangente. Que eso lo engloba todo. además se te va a demorar como cuál sería la ¿Cómo pendiente sería? de la tangente. ¿Cómo? Como ya calcular, hacer la ecuación todo y después te dicen como cuál sería el valor de la pendiente. Si x vale tanto. No, es que por eso está incompleto. Faltaría ponerle algo más como construir rectas tangentes. ¿Sí? ¿Y si la construye? Sí, eso voy a hacer, pero no te... ¿Mm? Cuénteme. no sé, nada. Ya, es que eso, lo que tienen que saber es que la derivada, ¿qué es lo que hace? Entregar la pendiente de la recta que es tangente. Eso es todo. ¿Sí? O sea, esta formulita lo que les dice es, ¿cuál era la función? Y igual a x cuadrado. Ustedes se ubican en cualquier x, en 1, en 2, en 0, el que sea. Ya, y si esto ustedes lo reemplazan en la derivada, ¿qué es lo que van a obtener como resultado? La pendiente de esa recta.
de la recta que es tangente. ¿Sí? Ya, esta sí sería pregunta más o menos de prueba. ¿Cuál sería la ecuación de la recta tangente? ¿Qué necesitábamos para definir una recta? La pendiente y además un punto. ¿Sí? La pendiente, ¿quién me la entrega? La derivada. ¿Sí? Ya, y el punto, ¿cuál sería el punto? 1, el x vale 1, ¿cuánto vale el i? Si el x vale 1, 1. Entonces, la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Partamos por eso. Dos. ¿Sí? Porque la pendiente me la da la derivada evaluada en el punto. ¿En qué punto estoy trabajando? En el 1. Si reemplazo el 1 en la derivada, ¿qué saco? La pendiente, que es 2. Si reemplazo el 1 en la función, ¿qué es lo que saco? La imagen solamente. O sea, el punto de tangencia. O el punto, si lo quieren decir así. Solamente el punto. ¿Cuál es el punto? Ya, ecuación de la recta que pasa por ese punto y tiene esa pendiente. ¿Cuál es? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo eran las funciones lineales? Y igual a la pendiente por x más n. ¿Cómo sacamos el n? Esto es materia del primer solemne. El x vale 1, el y vale 1. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Menos 1. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la recta tangente? Igual 2x menos 1. Para eso sirve la derivada. Para saber qué tan rápido crece una función, porque da la pendiente, y además para construir aproximaciones, que son rectas. Hagamos la gráfica, para que me crean que es tangente. ¿Cuál era? 2x menos 1. Ya, la función era x cuadrado. Ahí está. ¿Cuál es el punto que estamos considerando? El 1,1. Ahí está el punto. ¿Y cuál fue la ecuación de la recta que construimos? 2x menos 1. Ahí está. ¿Es tangente? Eso es. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, recapitulando un poquito. Tienen una función. A esa función ustedes le pueden encontrar su derivada. Esa derivada, ¿qué es lo que les entrega? La pendiente de una recta que es tangente a la gráfica. Y teniendo la pendiente, teniendo un punto, siempre pueden construir ¿qué cosa? La recta tangente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una pendiente y un punto. Y eso nomás necesitan. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? Vamos a aprender a derivar más fácil. Para no pasar por el proceso del límite. O sea, vamos a ver algunas reglas como, no sé, si la función es esta, la derivada es esta. Si la función es esta, la derivada es esta. Profe, entonces, tenemos la función, ¿Mm? puedes
Sí, con su derivada obtenemos la pendiente de la recta tangente. Era como algo que la exponencial se lo restaba 1 y se lo sumaba. Sí, eso. Si son al final reglas. Que todas esas las vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Ya, chiquillos. Quedamos ahí.